Buenas noches a todos. Nos da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a nuestra sesión plenaria conjunta del Colegio de Pediatría de Nuevo León y la Sociedad de Neonatología del Estado de Nuevo León. Estamos llevándola a cabo de manera presencial y en línea desde el Hotel Safi Metropolitan en San Pedro Garza García, en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Saludamos a quienes nos siguen de manera virtual, con especial atención a los que lo hacen desde los Estados Unidos de Norteamérica, así como en Centro y Sudamérica. También enviamos nuestros saludos al doctor Jesús Gerardo Guajardo Treviño y a la doctora Ana Beatriz Rosas Humano, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la CONAPEME. También enviamos con mucho afecto saludos a nuestros amigos y colegas de los colegios de pediatría de todos los estados de la República afiliados a la CONAPEME y de las sociedades de neonatología de los estados afiliados a la Federación Nacional de Neonatología de México. Esta noche tenemos el honor, la presencia, invitados especiales. Se encuentra con nosotros la doctora Ana Laura Juárez Salinas. Ella es la presidenta de la Sociedad de Neonatología del Estado de Nuevo León. Se encuentra también la licenciada Rosa Rivera García. Ella es gerente nacional de ventas de Abbott. Al licenciado Nahum Hamed García Silva, gerente de marketing Abbott también. Y al licenciado Fausto Macías, también gerente nacional de ventas. Gracias por acompañarnos. Quisiera pedirle a la doctora Ana Laura Juárez Salinas si puede pasar al frente a dirigirnos unas breves palabras también por parte de la Sociedad de Neonatología. Adelante, doctora. Muy buenas noches a todos, soy la doctora Ana Laura Juárez Salinas. Como ya mencionó el doctor Treviño, funjo ahorita como presidente de la Sociedad de Neonatología en el bienio 2021-2022. Y pues es para mí un honor estar aquí en conjunto con el Colegio de Pediatría y más en la antesala del Día del Prematuro, el 17 de noviembre, con unos temas pues que son de mucho interés para nosotros como pediatras y neonatólogos, como lo es los criterios para el cierre del conducto arterioso y también pues el manejo quirúrgico, que pues estará a cargo de nuestro ponente desde la Ciudad de México, que está aquí presente. Pues buenas noches, doctor, y que disfrutemos ambos y toda la audiencia, pues buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muy amable por su mensaje, sus palabras. Bueno, sí quisiera aprovechar también ahorita para hacer unos pequeños comentarios y mensajes que hemos tenido en el transcurso de estos días. Quiero mencionar primero, el día 3 de noviembre, jueves, nos reunimos el Consejo Directivo del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Se nos hizo una solicitud por parte de la Federación Noreste de Pediatría, particularmente por su presidente, la doctora Mayra Yuridia Mulde Maldonado, en la cual nos solicitaba que nosotros propusiéramos por medio de una elección a lo que es nuestro candidato para que se ocupara el puesto de vicepresidencia de la Federación Noreste de Pediatría, que en este año, en este bienio, tocaba al Estado de Nuevo León, al Colegio de Pediatría del Estado de Nuevo León, la propuesta. Se realizó una votación, se hizo una elección, fue unánime. Todos estuvimos en la misma idea de presentar como candidato a la vicepresidencia de la Federación Noreste de Pediatría al doctor Juan Manuel Flores Doria, que sí quisiera que le dieran un aplauso y felicitaciones, doctor. Felicidades. También quiero mencionarles que en este mes de noviembre, el día sábado, los días sábados se está viendo lo que es el cuarto encuentro académico virtual internacional de CONAPEME 2022. Se está llevando a cabo todos los sábados, nada más recordarles para que nos estemos conectando para este evento. Igualmente quiero hacer la invitación, ustedes lo saben, el próximo año, en el 2023, tenemos nuestro Congreso Internacional de Pediatría. Este Congreso Internacional de Pediatría que se lleva a cabo en Sintermex, que es del 12 al 15 de julio, que ya tenemos hecho el programa, ha sido un arduo trabajo de lo que es la mesa directiva del Consejo Directivo,
Los agradezco a todos ellos, a la presidenta ejecutiva, también la doctora María Dolores Ruiz Pedraza por todo el trabajo que está haciendo y todo el equipo, el doctor Juan Manuel, el doctor Ochoa, el doctor Milagro Lozano, todos, el doctor Bernardo Martínez, etcétera, etcétera, etcétera. Y también quisiera pues recordarles rápidamente de nuestra anualidad. Pues son 3,600, 3,100 pesitos, ya les estoy aumentando más. Pues estos son los datos del colegio. Así que, pues, también de la siguiente plática, que en este caso, acuérdense que esta es una sesión conjunta, plenaria, conjunta con la Sociedad de Neonatología, así como ellos van a tener también su sesión próximamente, ¿verdad, doctora? Por ahí van a tener votaciones. Nosotros también tenemos nuestra sesión ordinaria del mes de noviembre. Entonces, para que también estén al pendiente, es sobre uso de SABA en México y su impacto en asma. También por, en este caso, la doctora Gabriela Cantú González. Y bueno, pues bienvenidos al evento y esperemos que lo disfrutemos. A continuación, pues vamos a iniciar lo que es la ponencia de esta noche, que está titulada Criterios para el cierre del conducto arterioso en prematuros. La imparte el doctor Manuel Sánchez Luna. Él es actualmente el presidente de la Sociedad Española de Neonatología, la CENEO. Y a continuación voy a dar un muy breve resumen del currículum, extenso currículum vitae del doctor Manuel Sánchez Luna, y aún así les va a parecer un poquito extenso. El doctor Manuel Sánchez Luna es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor cum laude en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, es decir, tuvo su connotación de notable lo que es el doctorado que presentó. Máster en Gestión y Dirección de Servicios Sanitarios por el Instituto de Salud Carlos III de la Escuela Nacional de Sanidad. Dirige el Servicio de Neonatología del Hospital Gregorio Marañón. Es profesor titular de Pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Ha sido acreditado recientemente por la Agencia Nacional de Calidad de Acreditación al Cuerpo Docente de Catedrático de Universidad en la rama de Conocimiento de Ciencias de la Salud. Como mencioné antes, preside la Sociedad Española de Neonatología. Preside la sección neonatal de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales. Es asesor del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos de la Infancia. Fue presidente de la Unión Europea de Sociedades Neonatales y Perinatales. Expresidente de la Asociación Internacional de Neonatología. Es autor de 51 libros y capítulos de libros y de 219 publicaciones en revistas científicas. Y ha participado en 47 ensayos clínicos y estudios de investigación, 30 de ellos como investigador principal. Adelante, doctor Manuel Sánchez Luna, si pudieran por favor tenerlo presente para que lo podamos observar y en un momento dado también tener la presentación. Adelante, doctor. Bueno, buenas noches a todos, buenos días desde Madrid, acá son las 2 de la madrugada. Y lo primero que quiero dar es las gracias por esta presentación, que es larga, fundamentalmente porque me estoy haciendo mayor, debe ser por eso. Muchísimas gracias a los organizadores por invitarme, por darme la oportunidad de compartir con todos ustedes este rato. Y bien, el tema es un tema muy complejo, la verdad es que es un gran reto. Llevo 40 años como médico ya y curiosamente toda mi vida profesional dedicada a los recién nacidos y dedicarme precisamente a prevenir los daños a medio y largo plazo de su función pulmonar. Así que bueno, vamos a intentar dejar por lo menos algunas ideas que pienso yo que pueden ser más o menos claras después de esta presentación. Bueno, esto es mi potencial conflicto de interés. Y antes que nada, a mí lo que me gustaría es confirmar que estamos ante una situación que es problemática, porque, como verán a lo largo de esta charla, y espero que pueda convencerles, todavía tenemos dudas de que realmente la persistencia del conducto arterioso en el recién nacido muy prematuro tenga una connotación de complejidad en cuanto a daño agudo y daño a medio y largo plazo. Bien, aquí he hecho yo una especie de resumen que pueden ver sobre las condiciones fisiológicas que supone persistir una comunicación
entre las dos circulaciones pulmonar y sistémica después del nacimiento en niños muy prematuros y que realmente se clasifican o se pueden dividir en estos cuatro problemas. El aumento de la sangre que va a llegar desde el territorio sistémico de la aorta hasta los pulmones va a provocar edema pulmonar, daño endotelial, aumento de la resistencia de la mecánica pulmonar, va a inactivar el surfactante y puede provocar hemorragia pulmonar. Todo esto en fase aguda. Pero claro, en caso de persistir, está descrito que puede llegar a provocar lesiones más importantes en estos pulmones, llegando a desarrollar o disparar los mecanismos que tienen que, de alguna manera, estar implicados en que aparezca la displasia broncopulmonar. Pero no solo eso, tenemos datos que sugieren que precisamente en una persistencia de este conducto arterioso, con robo de sangre desde el territorio pulmonar al sistémico, puede provocar daño renal, puede provocar daño intestinal, y puede provocar algo mucho más importante, que es daño en el sistema nervioso central. Bueno, esto es la teoría desde el punto de vista de la fisiología, claro. El problema es que nos enfrentamos como clínicos a estos bebés y tenemos que tomar decisiones. La historia de la neonatología, como prácticamente la historia de la medicina, ha hecho muchas veces efecto pendular. Y hemos pasado de hacer una aproximación precoz en cuanto al diagnóstico y el tratamiento, pensando que el cierre precoz en los niños en los que persistía durante tiempo, siendo muy prematuros, este conducto arterioso iba a ser beneficioso para ellos. Bueno, pasaron unos años y un cambio radical. Con algunos datos vamos a revisar algunos de ellos que sugirieron precisamente todo lo contrario, que cerrar precozmente el conducto arterioso no iba a condicionar ninguna ventaja ni ningún beneficio a medio y largo plazo para estos bebés. Bueno, el problema fundamental viene de que no tenemos clara evidencia a medio y largo plazo del impacto, tanto de la persistencia como de su cierre en el periodo neonatal. Por lo tanto, yo he querido resumir aquí las tres preguntas que probablemente, como todos ustedes, nos hacemos los que nos dedicamos a cuidar a nuestros pequeños prematuros. La primera, hay que cerrar el conducto arterioso que persiste después del nacimiento de nuestros niños tan pequeños. Y si hay que hacerlo, ¿cuándo debemos hacerlo y de qué manera? Bueno, mi presentación va a seguirse en los criterios, pero evidentemente esto va a ser un poco complicado para un neonatólogo intentar resumirlo. Miren, quiero empezar con un ensayo que conocen ustedes perfectamente, que es un ensayo realizado por Barbara Smith hace ya muchos años, un gran ensayo clínico en que se comparó el efecto que podría tener la administración profiláctica de indometacina para reducir el daño cerebral en los bebés que habían nacido con menos de 1000 gramos y que habían sobrevivido 2 horas después del nacimiento. Bueno, en este ensayo clínico el objetivo fundamental era ver si la indometacina iba a reducir el daño cerebral en nuestros bebés. Pero llamó la atención un dato muy interesante, que es que cuando se miró el efecto que podía tener que además se vio que había un cierre significativo en aquellos bebés que habían reducido, que habían recibido la indometacina frente a los que no, y se necesitaba con menos frecuencia el cierre quirúrgico del mismo. Bueno, esto es en la primera información, parecería que es un hecho altamente beneficioso. Pero si miramos los endpoints que se acompañaron a este estudio, pues llama la atención cómo los endpoints más secundarios no son significativos para la muerte o la aparición de trastornos en el desarrollo, muerte antes de los 18 meses de la edad corregida, desarrollo de parálisis cerebral, trastornos cognitivos, pero fíjense tampoco para el desarrollo de enfermedad respiratoria crónica, displasia broncopulmonar, vista bien por la necesidad de administración de oxígeno o bien por la administración de oxígeno al alta. Esto llamó mucho la atención. Cerrábamos el tutus, pero no había repercusión en los endpoints más importantes. Y es que tampoco había
cambios en la mortalidad, como pueden ver en este gráfico de Kaplan-Meier, a la hora de analizar los dos grupos, endometracina y placebo. Bueno, este estudio es un estudio publicado, como he comentado, hace ya muchos años, en el año 2001, pero que generó bastante controversia acerca de si deberíamos ser más conservadores en el manejo del conducto arterioso persistente en los niños muy prematuros. Por lo tanto, estábamos pasando de un manejo inicialmente agresivo, con cierre precoz, de las formas moderadas, a un manejo más conservador. Y yo voy a intentar dejarles algunas ideas, a ver si lo consigo, de cómo estamos en el momento actual. Bueno, les traigo un interesante estudio hecho por el grupo del doctor Balcarari en Miami, publicado en el año 2012 por la doctora Sosenko, donde se ve como un cambio en la actitud, precisamente del manejo del conducto arterioso, en bebés que han nacido extremadamente prematuros, en niños en menos de 1.250 gramos, en 2 bloques, de hacerlo un tratamiento muy precoz o simplemente hacer una vigilancia y hacer un manejo expectante. Ellos vieron cómo en este año, en 2012, no había cambios significativos en los endpoints más importantes, de nuevo, muerte o desarrollo de displasia broncopulmonar, entre las dos formas de hacer este manejo: tratamiento precoz o tratamiento o actitud expectante. Esto reforzó aún más la idea que se estaba teniendo, precisamente, de intentar hacer un tratamiento más conservador. Bien, sin embargo, recientemente, y esto ya es en abril del año pasado, el mismo grupo publica los resultados de 2 cambios en la actitud en el manejo del conducto arterioso. 2 épocas diferentes, desde el 2005 al 2007, en el que se hacía un diagnóstico precoz y tratamiento farmacológico antes, y el cambio posterior a este estudio de la doctora Sosenko, en el que se hace un manejo expectante y conservador. Bien, comparan estas 2 épocas y hacen un seguimiento de los 2 grupos de pacientes y observan algo pues, muy llamativo. Es que resulta que cuando hacemos un tratamiento más conservador, más expectante, como es la época segunda, aumenta el riesgo de muerte o displasia broncopulmonar y aumenta el riesgo de displasia broncopulmonar y aumenta la necesidad de corticoides postnatales. Los mismos autores reflexionan sobre si pasar de 0 a 100 o de 100 a 0 no debe ser lo correcto en el manejo de estos niños, y quizás en lugar de un manejo meramente de estar como espectador y que espontáneamente los niños evolucionen, habría que hacer una selección cuidadosa de los pacientes en los cuales estaría indicado el cierre del conducto arterioso. Bien, esta es una filosofía que en este momento está arraigando en la mayoría de los centros que tratamos a bebés muy maduros. Les traigo ya datos bastante recientes de en Europa, cómo se está viendo, cómo se comporta más o menos los servicios de neonatología ante la persistencia del conducto arterioso. Este es un estudio muy interesante, traído de Inglaterra y Gales. Es una cohorte retrospectiva en el que se analiza las características del seguimiento que se hace en un grupo muy importante de bebés. Fíjense, es un número muy importante con y sin persistencia del conducto arterioso, con menos de 32 semanas de gestación, y se puede ver que aquellos niños que tienen persistencia del conducto arterioso, curiosamente, como cabe de esperar, son niños de menor edad gestacional, de menor peso, tienen más tiempo de hospitalización, y fíjense cómo desarrollan con más frecuencia displasia broncopulmonar. No solo eso, enterocolitis necrotizante y sepsis tardía. Esto es interesante, porque aunque sea un estudio retrospectivo y observacional, claramente la persistencia del conducto arterioso en estos niños muy pequeños nos está marcando un perfil de población de mayor riesgo. Y lo interesante es que podríamos pensar que esto ocurre solo en los bebés más inmaduros. Bueno, en este grupo analizan también qué ocurre entre las 28 y las 32 semanas. Y fíjense cómo los hechos son exactamente los mismos. Mayor presencia de displasia broncopulmonar, enterocolitis necrotizante y sepsis tardía en el grupo de niños
que persiste el conducto arterioso comparado con aquellos que no lo tienen. Por lo tanto, estos son datos muy recientes de manejo habitual en un país como puede ser Reino Unido, Inglaterra y Gales, donde pueden ver que claramente la persistencia del conducto arterioso sí que nos da evidencia, según les comentaba al principio de los datos de fisiología, que debe de tener en al menos un grupo de pacientes, un grupo de bebés, un efecto pernicioso para la salud. Bien, en este estudio, esto es interesante, ver cómo han manejado recientemente en Inglaterra y Gales el conducto arterioso. Fíjense que prácticamente no se está utilizando ya indometacina, la gran mayoría de los niños se manejan con ibuprofeno, pero fíjense cómo se ha puesto de moda el manejo con paracetamol. Bueno, daremos algún comentario más acerca de esta novedad reciente de un fármaco que sin grandes ensayos clínicos se ha puesto de moda para el empleo, para el cierre farmacológico del conducto arterioso en muchos países, quizá por su disponibilidad y, cómo no, por su bajo precio. Y fíjense qué interesante que precisamente en los niños que se ha utilizado el paracetamol son niños más tardíos, que se ha empleado de forma más tardía comparado con el uso de ibuprofeno. Probablemente, y así lo se comenta, está utilizando el paracetamol como rescate en aquellos niños que no responden al cierre farmacológico con ibuprofeno. En teoría, ¿cómo podríamos nosotros identificar estos niños que estamos viendo que sí que desarrollan clínica y problemas y consecuencias por persistir el conducto arterioso? Bueno, tradicionalmente nos hemos basado en datos clínicos y datos cardíacos, datos hemodinámicos, que nuestros compañeros los cardiólogos los definen como, en general, un diámetro amplio del conducto arterioso, normalmente en niños muy prematuros. Y tenemos datos que sugieren que ya la presencia de un diámetro superior a 1,5 milímetros del conducto arterioso en las primeras horas en niños de menor de 28 semanas nos empieza ya a seleccionar a aquellos pacientes que posteriormente van a tener lo que llamamos un conducto arterioso con repercusión hemodinámica, que sería probablemente el grupo de niños en el que deberíamos intervenir para evitar este grupo de complicaciones que les he comentado. Bien, vamos con datos ya recientes, muchos de ellos son datos del Dr. Kleiman, que ha publicado en los últimos 2 años, y que creo que merece la pena que revisemos a la hora de identificar mejor este grupo de riesgo, este grupo de bebés en los que podría estar indicado o no hacer una actitud terapéutica con cierre farmacológico, o como veremos, con cierre quirúrgico. Bueno, traigo aquí datos del estudio TOLERATE-PA. Es un estudio muy interesante en el que se analiza a 200 niños de menos de 28 semanas de gestación, muy pequeños, pero entre los 6 y los 14 días de edad, que tienen criterios por ecografía de una persistencia del conducto arterioso moderado o grande. Pero quiero recalcar entre los 6 y los 14 días de edad. Bien, estos son los criterios que define el Dr. Kleiman en este estudio y que claramente son muy parecidos prácticamente luego en la mayoría de los centros a una dilatación, una sobrecarga de volumen precisamente en el lado izquierdo del corazón, con dilatación de la aurícula izquierda, flujos altos, velocidades elevadas y sobre todo la presencia a veces de flujo diastólico invertido, robo de la sangre procedente de la aorta que puede limitar la perfusión a nivel intestinal, a nivel renal o a nivel cerebral con diámetros altos. En general, estos son los datos hemodinámicos que se emplean y fíjense cómo en esta población, en una edad entre los 6 y los 14 días, las diferencias entre los que se tratan y los que no se tratan son mínimas. Pero fíjense que los que reciben tratamiento tienen mayor porcentaje de fallecer, comparado con los que no. O se hace un tratamiento conservador de vigilancia, restricción de líquidos, etcétera, que conocen ustedes muy bien. Bueno, este dato nos sugiere que de alguna manera en este grupo de niños, en esta época, quizás no debería ser una indicación de cierre o de aproximación agresiva, porque las ventajas parece que no van a ser importantes y puede haber además mayor riesgo de mortalidad.
Y fundamentalmente en un subgrupo de más de 26 semanas de gestación se ve que aumenta también el riesgo de infección tardía, además de muerte. Este dato que nos deja el doctor Kleiman en el año 19 cambia en este otro estudio interesante del mismo grupo, en menores de 28 semanas de gestación, pero ahora fíjense, en niños que llevan ya más de 14 días con persistencia en conducto arterioso y más de 10 días de ventilación mecánica. Estamos hablando de un porcentaje o de un grupo de niños pequeño que están conectados al respirador durante mucho tiempo y que ya tienen al menos 2 semanas de edad. Bien, pues en estos, precisamente, cuando persiste el conducto arterioso en este grupo de niños, se demuestra y se ve que tienen mayor riesgo de desarrollar displasia broncopulmonar o displasia o muerte. Por lo tanto, ya tenemos aquí un factor que puede condicionar aún más o que nos está diciendo desde el punto de vista clínico, ya no solo ecocardiográfico, que quizás en este grupo de pacientes el riesgo de que persista el conducto arterioso y provoque enfermedad respiratoria crónica es alto. Y fíjense que este marcador de más de 10 días de ventilación mecánica es algo que empieza a ser muy repetido por varios grupos. Es interesante como el mismo doctor Kleiman, posteriormente en el estudio TRIOCAPIL, demuestra y ve que no solamente hablamos de ventilación mecánica, porque periodos cortos de ventilación mecánica no generan precisamente un riesgo alto de desarrollar displasia broncopulmonar, reforzando ese dato que nos dio previamente de esos más de 10 días de ventilación. De nuevo, la necesidad de apoyo respiratorio prolongado por encima de los 14 días de edad en este grupo de niños de menos de 28 semanas de gestación es un marcador probablemente de que vaya a desarrollar complicaciones a medio y largo plazo importantes, como la displasia broncopulmonar o el fallecimiento. Tenemos algún dato más también reciente que nos habla de que los niños extremadamente inmaduros, los de menos de 26 semanas, que no se les ha administrado antes de nacer glucocorticoides prenatales, en este grupo de niños en concreto hay mayor persistencia del conducto arterioso a medio y largo plazo. Por lo tanto, fíjense cómo independientemente de los datos ecográficos que evidentemente nos van a clasificar a los niños que tienen sobrecarga hemodinámica, hay datos clínicos que nos empiezan a definir una población que muy probablemente vaya a que ir a identificarla para hacer un tratamiento más agresivo. Bien, hay datos que sugieren además que si en esta población, precisamente, de niños en los que persiste el conducto arterioso durante tiempo y tienen repercusión hemodinámica importante, si se mantiene precisamente esta persistencia del conducto arterioso, y estos son datos muy recientes ya de hace apenas unas semanas, se observa como en este grupo de niños hay una reducción del desarrollo del crecimiento del sistema nervioso central. Y precisamente, tiene que ver directamente con los días de persistencia del conducto arterioso. Fíjense cómo en aquellos niños en los que persiste más de 21 días con signos de repercusión hemodinámica, hay una reducción muy importante del volumen, fundamentalmente en el cerebelo de los niños muy inmaduros. Y esto, evidentemente, ya es algo que tenemos que reflexionar acerca de las consecuencias, porque como pueden ver, precisamente en este grupo de niños de más de 21 días de persistencia en el conducto arterioso con signos de repercusión hemodinámica, hay trastornos motores en el neurodesarrollo cuando estos niños crecen. Y esto es de forma significativa a los 2 años de edad. Por lo tanto, fíjense cómo vamos identificando ya bastante bien este grupo de pacientes. Bueno, ¿qué está ocurriendo en Europa? Este es un estudio muy interesante publicado en Pediatric Research en un grupo de hospitales que pertenecen a la Asociación o la Sociedad Europea de Investigación Pediátrica y que se les hace una encuesta a neonatólogos, ¿no? La mayoría son neonatólogos los que responden y se les pregunta
cómo es el diagnóstico y tratamiento en su unidad. Bueno, pues las conclusiones del estudio es que no hay directrices nacionales, el enfoque es absolutamente heterogéneo, hay una variabilidad enorme en todos los hospitales, los criterios diagnósticos más o menos parece que están claras, sin embargo hay una gran variabilidad de las estrategias de cuándo y de qué manera hay que hacer el tratamiento. Fíjense en esta encuesta cómo los criterios de repercusión hemodinámica son bastante ajustados y son bastante homogéneos para todos los hospitales. Sin embargo, luego la indicación de cierre o no cierre de estos bebés es bastante más diferente. De nuevo, y esto son datos ya de esta encuesta europea publicada hace muy poco tiempo, la mayoría de los centros utilizan o utilizamos ibuprofeno, siendo muy escasos los centros que utilizan paracetamol. Y quería traer estos datos que son recientes, en los que estamos preocupados, y algunos, en especial yo me posiciono, por la ausencia de datos de seguridad, salud y largo plazo del empleo de paracetamol en bebés muy prematuros. ¿Por qué? Porque tenemos datos que nos sugieren que la exposición antenatal del paracetamol en mamás están gestantes aumentan el riesgo de trastornos en el neurodesarrollo, problemas atópicos y problemas reproductivos en los recién nacidos. Por lo tanto, creo que deberíamos, en cualquier caso, tener cierta prudencia a la hora de emplear en este momento el paracetamol como primera elección para el cierre farmacológico del conducto arterioso. Bien, le voy a traer rápidamente y para ir acabando la fotografía de nuestro centro. Nuestro centro es un gran centro de referencia en Madrid, universitario, público, y que tratamos un volumen muy importante, grandes inmaduros, y les he traído los resultados de los últimos años en prácticamente 900 niños de menos de 32 semanas de gestación, y fíjense en nuestra variabilidad también en el tratamiento. Del año 2012 al año 2020, pues un diente de sierra. Aquí pueden ver cómo del 16 al 17 bajamos de una manera bastante significativa el tratamiento del ductus en nuestros niños de menos de 32 semanas. ¿Basado en qué? Bueno, pues basados precisamente en esos estudios a mitad de camino que estábamos viendo que podían de alguna manera decirnos que estábamos sobretratando a niños que quizá no era necesario, y empezamos a seleccionar mejor e individualizar mejor a qué grupo de niños deberíamos utilizar tratamiento. Si miramos solo los menores de 29 semanas, que es donde claramente están más concentrados los niños que persisten con conducto arterioso y que hacemos más tratamiento, fíjense cómo en general el 50% de ellos han precisado algún tipo de cierre, algún tipo de tratamiento en nuestros pacientes. ¿Y qué tipo de tratamiento hemos hecho? Bueno, pues en la columna, en este color rosa, tienen tratamiento farmacológico, cierre percutáneo en azul más oscuro y cierre clarito el azul más claro. Bueno, pues a lo largo de los años pueden ver cómo quizás sí que hemos aumentado el cierre farmacológico, hemos reducido el cierre quirúrgico y se ha mantenido más o menos estable, aumentando otra vez en los últimos años el cierre percutáneo. ¿Por qué? Porque el cierre percutáneo ha representado para nosotros un avance importante a la hora de reducir los daños colaterales de la cirugía torácica y, sobre todo, reducir las complicaciones que estos niños claramente tienen. Por lo tanto, mantenemos un descenso claro del cierre quirúrgico y se ha aumentado discretamente el cierre percutáneo en estos bebés. Pueden ver en los menores de 26 semanas como en este grupo de niños sí que hay más cierre quirúrgico comparado con el cierre percutáneo, que también se han hecho cierres percutáneos en estos bebés más chiquititos comparado con el grupo de 26 a 29 semanas. Fíjense que el cierre percutáneo comparado con el cierre quirúrgico lo hacemos en bebés más mayores, de mayor edad gestacional, 26 semanas de media, y nos vamos a las 25 semanas en los niños que han precisado cierre quirúrgico. Obviamente en estos niños tan chiquitos es mucho más complejo hacer el cierre percutáneo, por lo tanto están seleccionados precisamente por su tamaño y por su madurez los niños que precisan cierre quirúrgico. Y fíjense que son los niños que están más tiempo conectados al respirador. Por lo tanto, en nuestra serie lo que estamos viendo es que el cierre percutáneo lo estamos haciendo más en pacientes un poco más mayores y menos graves que el cierre quirúrgico que se hace en bebés
más pequeños y con más problemas. Y eso hace que precisamente el cierre quirúrgico se asocia más a formas graves de displasia broncopulmonar 2 y 3, por lo tanto la supervivencia libre de estas formas graves es menor comparado con el cierre percutáneo o el cierre farmacológico. Por lo tanto, hay una selección clara en nuestros grupos de a quién los estamos haciendo. Bueno, dirijo y coordino uno de los mayores grupos de investigación en España y probablemente en Europa de displasia broncopulmonar, y les traigo resultados de prácticamente 1.800 niños con displasia broncopulmonar que registramos para que vean solamente la fotografía que tenemos en nuestro país, y pueden ver cómo el 75% de los niños con displasia broncopulmonar tienen el diagnóstico de persistencia del conducto arterioso si tienen menos de 26 semanas de gestación. Pero fíjense cómo disminuye de forma muy significativa según nos acercamos a la semana 30. Y aquí pueden ver la fotografía de nuestro país, donde pueden ver cómo el tratamiento conservador es, y hay un aumento claramente en función de la edad gestacional para aumentar el manejo más, vamos a llamarlo agresivo, con el cierre farmacológico entre las semanas o menos de la semana 30, manteniéndose también en la semana hasta la semana 32, el cierre quirúrgico de nuevo otra vez en los niños más pequeños y el cierre percutáneo en los niños un poco más mayores. Bueno, pues esto es lo que yo quería traerles. Así que en conclusión, creo que después de la situación de, vamos a llamarlo, de cambio de los últimos años, creo que estamos, pues como suele ocurrir en medicina, ajustando mejor, individualizando mejor y seleccionando mejor a los pacientes en los que creo que debemos hacer el cierre de la persistencia del conducto arterioso. En primer lugar, definitivamente el cierre profiláctico no tiene ninguna ventaja y aún más puede tener complicaciones a medio y largo plazo. No tenemos ninguna evidencia de que tratar muy precozmente, sobre todo las formas leves, tenga ningún beneficio. Probablemente, cuando los niños están con ayuda respiratoria, pero durante poco tiempo, la presencia de un conducto arterioso, aunque tenga repercusión hemodinámica, no parece alterar el desarrollo de displasia broncopulmonar a largo plazo. Sin embargo, en aquellos con más de 14 días de edad y ventilación mecánica prolongada, al menos 10 días, estos niños sí que van a ser un grupo de riesgo para desarrollar complicaciones a medio y largo plazo. Por lo tanto, es un grupo importante para seleccionar en el cierre farmacológico inicialmente del conducto arterioso o quirúrgico en caso de no respuesta. Por supuesto, el grupo más inmaduro de menos de 26 semanas, como he dicho, con ausencia de esteroides antinatales, tiene mayor riesgo. No significa que haya que tratarlos antes, pero sí que habrá que vigilarlos, estar muy encima de ellos, porque estos niños sí que tienen riesgo de desarrollar complicaciones a medio y largo plazo. Paracetamol cada vez se está utilizando más. Creo que no hay suficiente evidencia en cuanto a seguridad, aunque parece que puede ser eficaz en el cierre, y debemos estar muy cautos y registrar y hacer seguimiento de los niños en los que se ponga el paracetamol por las alertas que está habiendo ahora acerca de complicaciones en el neurodesarrollo en cuanto a la falta de seguridad a medio y largo plazo. Bien, no sé si he despejado alguna de las dudas que podamos tener entre todos. En cualquier caso, quedo aquí abierto a cualquier pregunta o algún comentario que me quieran hacer. Muchísimas gracias por la atención y de nuevo gracias a la invitación, también a Abbott, por el detalle de hacerme o darme la posibilidad de estar con todos ustedes en esta tarde en México. Muchas gracias por su muy interesante ponencia, doctor Manuel Sánchez Luna. A continuación, voy a invitar al doctor Ismael David Piedra Noriega para que nos dé lectura de algunas preguntas de nuestros asistentes, que pueden ser tanto presenciales como las que existen virtuales. Adelante, doctor Ismael David Piedra Noriega, si nos quiere por ahí leer las preguntas que han existido. Sí, buenas noches, doctor Sánchez Luna. Tenemos aproximadamente 123 personas conectadas en línea y cerca de 100 personas aquí en forma presencial. Y la primera pregunta que viene de un colega en línea menciona ¿hasta cuántos días de vida se puede hacer el cierre farmacológico del ducto arterioso?
Bueno, buenas noches. La verdad es que es una excelente pregunta. Nosotros sabemos que cuanto más tarde, menos respuesta hay. Pero también sabemos que cuanto más tarde en el niño, más inmaduro, menos respuesta hay también. Así que es complejo. Normalmente, a partir de las 20 días, es muy raro que haya una respuesta al cierre farmacológico. Alrededor de la semana 15 días es la zona o es el rango donde mejor van a responder al cierre farmacológico. Y es curioso y es importante recordar que puede haber bastante reapertura, sobre todo los niños de menos de 26 semanas de gestación o menos respuesta al cierre farmacológico, aunque sea muy precoz. Por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta. Cuanto más pequeño y más grave está, probablemente va a ser también más difícil el cierre farmacológico, y esto es una cosa que sabemos. De tal manera que es interesante la pregunta, porque si tardamos mucho en empezar el tratamiento en niños que están muy graves, probablemente la respuesta también sea peor. Así que nosotros, idealmente, entre la semana y los 14 días, empezamos a tomar las decisiones de cuándo tratar, sobre todo en aquellos niños que están conectados a apoyo respiratorio. Ese es el marcador que para nosotros nos parece más importante. Muchísimas gracias. Quisiera preguntar a los asistentes si alguien tiene alguna pregunta para hacerles llegar el micrófono. Aquí. Paso el micrófono a uno de los asistentes, doctor. Buenas noches, doctor. Soy la doctora Verónica Rodríguez y quería preguntar, mencionó usted que se han usado hasta 3 ciclos de cierre farmacológico. ¿Si han tenido éxito con la tercera dosis, en 3 ciclos de cierre farmacológico? Bueno, normalmente en la segunda avisamos ya a nuestros hemodinamistas para que vayan preparando el cierre percutáneo. Normalmente nosotros solemos hacer solo 2 ciclos en nuestro centro, y cuando empezamos el segundo ciclo están los cardiólogos ya avisados. Normalmente son niños graves conectados al respirador y saben que si no responde a ese segundo ciclo, intentaremos el cierre percutáneo lo más precoz posible. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de los asistentes en línea. Menciona el doctor Mauricio que entonces actualmente la indometacina está ya en desuso. ¿Deberíamos usar de forma universal el ibuprofeno y paracetamol? Es una pregunta así de contextualizaron. Bueno, esta es otra excelente pregunta. Si recuerdan ustedes, los motivos del cambio de la indometacina al paracetamol estaban relacionados con, número 1, efectos adversos de la indometacina, sobre todo gastrointestinales, aún más cuando se asociaba con la administración de hidrocortisona. La indometacina tenía este tipo de efectos adversos y también efectos adversos sobre la función renal. Apareció ibuprofeno con menos efectos adversos, pero también, y un precio mayor. Los estudios fueron importantes, los estudios pivotales demostraron mayor seguridad y mayor efecto además con el cierre del ibuprofeno, y de hecho la indometacina prácticamente paró de fabricarse o distribuirse. En la situación en la que estamos en este momento, la indometacina prácticamente está en desuso porque hay algún centro que la sigue utilizando para prevenir la hemorragia intracraneal, pero está demostrado que no tiene ningún beneficio a medio y largo plazo. Por lo tanto, la indometacina es un fármaco que nosotros al menos lo tenemos absolutamente retirado. Seguimos manteniendo el ibuprofeno. Creo que faltan estudios de seguridad a medio y largo plazo en comparación con el paracetamol. Sí los hay con el ibuprofeno, y con ibuprofeno al menos, comparado con lo que teníamos con indometacina, que era un fármaco a largo plazo seguro, las implicaciones eran fundamentalmente a corto plazo. El ibuprofeno, como digo, es un fármaco seguro. Sin embargo, no tenemos datos ahora mismo todavía de seguridad a medio y largo plazo con el paracetamol. Yo insisto que los datos que tenemos son estudios cortos, estudios pequeños, donde parece que la eficacia es parecida, es semejante al ibuprofeno, pero desconocemos con detalle muchos estudios de farmacocinética y complicaciones o problemas a medio y largo plazo. Y luego las dosis y la vía tampoco están excelentemente bien estudiadas. Parece ser que la vía oral del paracetamol puede ser tan eficaz por algunos estudios como la vía endovenosa, pero insisto, los estudios de
comparación cara a cara con el ibuprofeno no están bien diseñados y no tenemos grandes números de pacientes bien estudiados en cuanto a seguridad a nivel ambulatorio. Muchas gracias. Voy a tratar de englobar varias preguntas. Además, tenemos muchas felicitaciones por el tema que impartió. Y la doctora Liliana le está pidiendo una recomendación para aquellos pediatras que trabajan en hospitales de segundo nivel, donde no cuentan con subespecialistas en cardiología, ni cuentan con ecocardiograma, pero sí manejan pacientes prematuros. ¿Qué recomendación tiene para ellos? Bueno, pues voy a hacer una recomendación que no se me enfaden los cardiólogos, y es que los neonatólogos aprendan ecocardiografía sencilla y funcional, que hoy es muy fácil de aprender. Hay equipos extremadamente buenos y económicos, pequeños y portátiles que ayudan a identificar el conducto arterioso con facilidad, hacer algunas mediciones, que es sencillo, y confirmar que está precisamente permeable y que está enviando sangre al territorio izquierdo y de esa aurícula izquierda está aumentando de tamaño. Y con Doppler es muy fácil ver si hay robo o no hay robo. Luego, mi primera recomendación es que, aunque sea un hospital de segundo nivel, nosotros cada vez apoyamos más que la ecografía, tanto pulmonar como cerebral, como cardíaca, la deben hacer neonatólogos que estén trabajando con niños y con bebés. Es sencilla y nos va a ayudar a tomar algunas decisiones. Y en segundo lugar, el grupo de bebés que se van a beneficiar probablemente del cierre, creo que los he intentado definirlos bien. Son bebés de menos de 28 semanas de gestación que llevan un tiempo relativamente prolongado conectados o a un respirador o a sistemas de ventilación no invasiva, donde es muy difícil desconectarlos, que ya llevan esos, estamos en la segunda semana de edad, y que llevan ese tiempo de 10 días de apoyo respiratorio. Esos niños, desde luego, son niños que si el conducto arterioso está abierto, deben intentar el cierre dental. En cualquier caso, no se nos olvide, ya que la mayoría de los niños no vamos a tener una cardiopatía asociada a ese conducto arterioso, pero vuelvo a insistir que es interesante y que hoy está a mano prácticamente de cualquiera intentar aprender los 4 conceptos básicos para poder identificar ese conducto arterioso y ver ecográficamente si de verdad está, si se ha cerrado después del cierre farmacológico y si vemos una mejoría de 3-4 datos ecocardiográficos que son muy sencillos de identificar. Muy bien, pues muchas gracias. Serían con esta última pregunta, doctor Ismael Piedra, pues englobaste todas las demás preguntas que hay gracias pues al interés que ha despertado esta plática y a la forma en que se expuso doctor Manuel Sánchez Luna. Muchas gracias. Sé que por allá son las 3 de la mañana, sé que ya es un poquito tarde. Y pues los organizadores de esta sesión plenaria conjunta le hacemos entrega de este reconocimiento que pues se le enviará de manera virtual, y aquí le vamos a dejar a Hamed García que la tarea de que se le haga llegar de manera física. Y pues muchas gracias por su presentación y pues muy interesante. Pues un saludo, un abrazo y de nuevo las gracias por la invitación a ustedes y a todo el equipo científico. Que sea un éxito su reunión. Gracias. Muy bien. A continuación tendremos nuestra segunda ponencia de esta noche, titulada Cierre transcatéter del conducto arterioso permeable en prematuros de muy bajo peso, impartida por el doctor Juan Pablo Sandoval Jones. El doctor Juan Pablo Sandoval Jones estudió medicina en la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle. Realizó la especialidad de pediatría en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Posteriormente llevó a cabo la subespecialidad en cardiología pediátrica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Posgrado de alta especialidad en medicina de cardiología intervencionista en cardiopatías congénitas en el Instituto Nacional de Cardiología, también ahí en Ignacio Chávez. Ha realizado diversos estudios de posgrado en el extranjero, lo que tiene que ver en investigación clínica, también un fellow en cardiología intervencionista pediátrica en el Hospital for Sick Children, afiliado a la Universidad de Toronto en Canadá.
Actualmente es profesor titular de posgrado de alta especialidad en cardiología intervencionista en cardiopatías congénitas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Coordina el programa de intervención cardiovascular pediátrica en el Centro Pediátrico del Corazón del Centro Médico ABC. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores perteneciente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y recientemente renovado, además, con la lista que acaban de publicar. Es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Es integrante de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, autor y coautor de numerosos capítulos de libros y artículos científicos de intervención cardiovascular, tanto en revistas nacionales como internacionales. Adelante, doctor Juan Pablo Sandoval Jones. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctor Treviño, por las palabras en la introducción. Muchísimas felicidades también a todos los que integran la Sociedad de Neonatología del Estado de Nuevo León, la doctora Juárez, gracias también por sus palabras, y a todos en el Colegio de Pediatría de Nuevo León. Ya se dijo, yo trabajo en la Ciudad de México. Es para mí un placer estar aquí esta noche con ustedes. También me es muy grato seguir la charla del doctor Manuel Sánchez Luna, que creo que está muy en sintonía con la que yo compartiré con ustedes. Y el objetivo es tratar de mostrarles este aspecto de la terapia invasiva que se puede hacer en el paciente muy bien seleccionado, el que claramente hemos decidido todos como equipo, en el que vale la pena contemplar la intervención para cerrar el conducto arterioso. Esto no limita a los bebés que son de muy bajo peso, con una edad gestacional temprana, como pretende mostrárselos esta charla. Empezaré mi ponencia mostrando también mis potenciales conflictos de interés, que vale la pena señalar. Y la agenda será muy simple, es tratar de establecer nuevamente el ojo cardiológico de lo que ya el doctor Manuel Sánchez Luna ha descrito con mucho detalle desde el punto de vista de la neonatología, que es definitivo, que es quien al final del día conoce mejor a estos pacientes, se apoya en nosotros cuando lo consideran ellos necesario, y juntos como equipo vamos tratando de establecer las mejores conductas terapéuticas para nuestros pacientes. Desde el punto de vista cardiológico, ¿qué es el conducto arterioso? ¿Cuál es el proceso natural de su cierre? ¿Y qué factores pueden contribuir a que permanezca abierta? ¿Cuáles serían entonces las implicaciones en estos recién nacidos de muy bajo peso, de prematuros, de muy bajo peso? Y no trataré de repetir lo que ya mencionó, repito, muy claramente el doctor Manuel Sánchez Luna, sino enfocarme más bien en cuáles serían las estrategias de tratamiento para este tipo de problema, tratando de destacar sus ventajas y limitaciones, entendiendo que ninguna es perfecta, y que más bien habrá que hacer una selección de qué terapia estamos como equipo dispuestos a llevar a cabo. El conducto arterioso proviene del sexto arco aórtico y es importante, es fundamental, es vital en la etapa fetal, como bien saben, porque será el responsable de proveer la mayor parte del gasto cardíaco del feto desde la sexta semana de gestación. En evidencia, en un feto que no tiene los pulmones en funcionamiento, este flujo será de derecha a izquierda porque pretende no llegar a los pulmones y más bien abastecer el flujo hacia el cerebro y el resto de la economía corporal. Y una vez que nace el recién nacido, se corta el cordón umbilical, los pulmones entran en funcionamiento. Habrá una serie de factores que mostraré en la siguiente diapositiva para promover un cierre inicialmente funcional o fisiológico y posteriormente anatómico. El cierre anatómico ocurre un poco más adelante y queda como un ligamento obliterado que se conoce como el ligamento arterioso. Lo que sucede entonces es este cese de producción de la prostaglandina E2 por la placenta, que en combinación con un incremento en la presión del oxígeno en la atmósfera y el incremento de la eliminación de la prostaglandina E2 en el tejido pulmonar, empezará a promover esta formación de los que llamamos cojinetes mucoides, y como pueden ver, van empezando a obliterar la luz del canal arterial o el conducto arterioso. ¿Qué factores contribuyen a su persistencia? Serán exactamente los opuestos.
La sensibilidad del conducto al oxígeno está reducida en estos pacientes y la sensibilidad de la prostaglandina E2 al óxido nítrico y a la endotelina 1 está incrementada. Este fenómeno provocará una distribución aberrante del tejido elástico y mucoide que interfiere con la adecuada formación de esos cojinetes mucoides y por lo tanto permanece abierto. Y todos los que están aquí bien saben que desde el punto de vista cardiovascular, la persistencia del conducto arterioso es el problema más prevalente, pues la situación más prevalente del recién nacido prematuro. Ocurre en un alto porcentaje y como ya mencionó el doctor Sánchez Luna, evidentemente a menor edad gestacional y a menor peso, la probabilidad de que permanezca abierta será mayor. Pero ojo, y esta diapositiva es muy importante, porque en un importante número de estos pacientes, independiente de su persistencia, un alto porcentaje de estos bebés podrán cursar su crecimiento de manera natural, sin complicaciones mayores, y por lo tanto puedan tener un cierre espontáneo hacia los siguientes meses de vida. Muy importante, como lo mencionó el doctor Luna, es que el problema que condiciona la persistencia no es que sea el factor causal de estas situaciones englobadas desde el punto de vista clínico, pero sí puede ser un factor contribuyente en definitiva. ¿Cuándo? Cuando es un conducto de diámetro importante y cuando está provocando lo que nosotros llamamos una repercusión hemodinámica, o cuando consideramos este conducto clínicamente significativo o que esté generando para fines prácticos a nosotros los cardiólogos insuficiencia cardíaca. ¿Qué problemas puede entonces verse desde el punto de vista clínico? Una mirada de situaciones, dificultad respiratoria, incremento de apoyo o dependencia del ventilador, ya se mencionó. Eventos de mayor descompensación en otros órganos, por ejemplo el riñón, ¿no? El intestino. Entonces, esta mayor posibilidad o propensidad a tener intolerancia a la alimentación enteral o enterocolitis nefrotizante, oliguria, hipotensión con diferencial de impulso amplio y, repito, un fenómeno de insuficiencia cardíaca que se convierte problemático en el recién nacido. Ya lo mencionó él y nuevamente simplemente para hacer mención de que desde el punto de vista clínico tenemos una serie de datos que estamos observando en conjunto con los colegas neonatólogos y desde el punto de vista ecocardiográfico ahí quizás difiera un poco con lo que mencionó el doctor en el que no creo que es una herramienta fácil de usar. No es fácil hacer un ecocardiograma y tampoco es fácil de interpretarlo. Es importante que quien lo haga sepa lo que está haciendo, sepa lo que está buscando y sepa lo que está transmitiendo al equipo. Entonces, lo que sí es importante es mencionar que nuevamente existen varios factores, quizás en la diapositiva no se aprecian claramente, pero sí hay distintos índices o marcadores que nosotros podemos identificar sobre el diámetro del conducto, el cortocircuito que genera, la dilatación de la raíz aórtica en comparación con la aurícula izquierda, en la dilatación del ventrículo izquierdo, en fin, un número importante de factores que observados apoyan o sustentan el hecho de que nuestro paciente tenga una repercusión hemodinámica. Y entrando entonces en la materia del tratamiento farmacológico que mencionó el doctor, y muy en relación a la pregunta que se hizo de manera inicial en sucesión a su plática, es recordar este fenómeno de que estos 3 fármacos se han empleado y se siguen empleando para el tratamiento farmacológico del conducto arterioso, pero que es cierto lo que se mencionó en donde son las primeras 2 semanas de vida donde el resultado será más probablemente exitoso. Después de la segunda semana o la tercera semana de vida, sabemos que la sensibilidad quizás sea menor a esos fármacos y entonces su probabilidad de éxito sea menor. El fármaco de elección, y repito, no porque haya algo que sea completamente robusto en la evidencia científica que diga que tiene que ser el ibuprofeno por sobre el paracetamol o la glutacina, pero creo que en el día a día práctico de nuestras actividades clínicas. Podríamos decir que el ibuprofeno, considero, a menos de que ustedes me corrijan, es el medicamento que más utilizamos para intentar el cierre farmacológico del conducto arterioso. Es tan eficiente su forma oral como lo es la intravenosa. Y quizás este concepto de que se utilice más es por creo que sesgo implícito que se tiene aún
mejor perfil de seguridad si se compara contra la indometacina, y que el paracetamol también sabemos que no es tan efectivo para cerrarlo por completo y, como se mencionó, muchas veces sirve solo para disminuir el diámetro efectivo de ese conducto, aunque muchas veces puede volver a abrir ese conducto en los pacientes. Entonces, realmente haciendo eco de lo que él comentó en su charla, que no existe una evidencia contundente para decir que el tratamiento de elección deba ser llevado a cabo con paracetamol, pero sí que es una alternativa que se empieza a usar en mayores unidades de cuidados intensivos neonatales en definitiva. Si lo trasladamos entonces ahora al tratamiento invasivo, quisiera nada más hacer una pregunta muy sencilla y simplemente que me ayuden a levantar su brazo es, ¿quién sabía que se podía hacer un cierre quirúrgico de un conducto arterioso en un recién nacido prematuro? Pues evidentemente todos los brazos están levantados. Y la pregunta va a ser similar para decirles, ¿quiénes de ustedes sabían que se podía hacer un tratamiento por cateterismo intervencionista para cerrar un conducto arterioso? O todos volvieron a levantar la mano, lo cual me hace, bueno, lo cual me da gusto, porque entonces probará el hecho de que empieza a ser una terapia que se empieza a conocer más, que se da ha dado la tarea de ser más difundida simplemente para que se considere una alternativa al tratamiento quirúrgico y no que sea el reemplazo de la cirugía. Eso también es muy importante. Aquí no hay ninguna intención de hacer encono con nuestros colegas cirujanos que hacen un extraordinario trabajo haciendo un cierre quirúrgico del conducto arterioso. Lo que pretende esta charla simplemente es mostrarles lo que la terapia por cateterismo puede ofrecer, entendiendo que sí es un hecho, que es una terapia que en el global de nuestras intervenciones cardiovasculares es una terapia menos invasiva y que tiene una recuperación más temprana. Si hacemos un tratamiento quirúrgico del conducto arterioso, habitualmente se hace un clipaje, ya no tan utilizado, y habitualmente no se llega a hacer la sección y sutura del conducto arterioso en estas edades tan tempranas, se hace cuando son un poquito más grandes los pacientes. Lo que se suele hacer es una ligadura o doble ligadura en la mayoría de los casos, y nuevamente su indicación principal será la inestabilidad hemodinámica o respiratoria de estos pacientes y que hayan sido pacientes que fracasaron al intento farmacológico de cierre del conducto arterioso. Sin presumirme un conocedor experto de la técnica quirúrgica, sí entiendo la mayor parte de lo que se tiene que hacer desde el punto de vista quirúrgico para cerrarlo, y es hacer una toracotomía, que puede ser un abordaje anterior o abordaje lateral, hacer una disección del plano central al espacio pleural, identificar el conducto arterioso y aislarlo o separarlo muy bien de estructuras vecinas muy importantes que mencionaré ahorita y hacer la ligadura. Entonces, en ese punto es importante destacar este hecho y creo que no es, repito, el interés decir que el cateterismo es mejor porque solo se entra por la vena y es un hecho que en el momento de la cirugía en el bebé muy pequeño y de muy bajo peso, la lesión del nervio laríngeo recurrente no sucede en un bajo porcentaje de los casos. La literatura es clara en el sentido de que puede haber una lesión del nervio laríngeo recurrente que puede ir de diferentes grados, pero que puede ser no menor en un número de estos pacientes, repito, sobre todo en los menores de 1 kilo. Otro dato que creo que desde el punto de vista clínico que ha sido motivo de controversia en algunas de estas comparaciones entre las técnicas de catéter y cirugía es que el fenómeno de síndrome postligadura no se observa en el síndrome de cierre con dispositivo. Es un fenómeno importante. Quienes de ustedes que practican la neonatología han tenido pacientes con síndrome de postligadura estarán de acuerdo conmigo en que no son pacientes fáciles de manejar. Muchas veces las complicaciones se vuelven ahora un poquito más complejas. Y otro punto que se mencionó también es el hecho de que muchas veces esta ligadura llega a botarse. Entonces, no es infrecuente que nosotros en nuestro laboratorio de hemodinámica tengamos que cerrar luego pacientes que persistieron con un conducto arterioso, se intentó un cierre con ligadura quirúrgica y reabrieron y tenemos que cerrarlo con un dispositivo. No es problemático, simplemente lo menciono, ¿no? Y también hay que ser muy objetivos y muy claros en lo bueno que hace también la cirugía en el tratamiento de pacientes o lo que pretende. El mensaje que dijo el doctor Sánchez Luna es muy cierto.
es muy difícil establecer su verdadero impacto porque casi siempre esta terapia se ofrece a los niños más graves, a los más frágiles, a los más vulnerables. Y entonces no es fácil verdaderamente ser justo con la terapia quirúrgica. Pero lo que sí está demostrado también es que estos pacientes, no, o sea, la terapia quirúrgica no incrementa el riesgo de muerte ni el riesgo de broncoisplasia pulmonar o retinopatía. La mortalidad en algunos estudios, incluido este importante publicado en 2017, fue menor en los pacientes. Entonces, repito, hay un claro lugar para la cirugía en definitiva y sobre todo lo será para aquellos centros que tengan ya una experiencia probada de hacer el tratamiento quirúrgico para estos pacientes, incluyendo los de muy bajo peso. Si nos vamos fuera del periodo neonatal, y aquí sí seré muy claro y seré muy defensor de mi terapia, es que después del periodo neonatal, todo paciente con conducto arterioso, sea un lactante, sea un escolar, sea un niño adolescente o adulto, incluso porque cerramos conductos en el adulto, tiene que ser en el laboratorio de hemodinámica y no tiene que ser quirúrgico por ningún motivo. Nuestro tratamiento es extraordinariamente exitoso y es sumamente móvil. El abordaje puede ser por la arteria o puede ser por la vena. Habitualmente lo que hacemos es que navegamos dispositivos que están hechos de una aleación de metales, de níquel y de titanio, que podemos colapsar dentro de un catéter de un bajo calibre o de diferentes calibres y podemos navegar y una vez que los desplazamos fuera de este catéter tomarán su forma natural y ocluyen el conducto arterioso como les muestro en el video de la diapositiva de su lado derecho. Es la primera línea de tratamiento, es el estándar de tratamiento para todos los pacientes con conducto arterioso fuera del periodo neonatal. Y la barrera que no habíamos cruzado o la barrera que estaba todavía pendiente por penetrar era precisamente el recién nacido prematuro de muy bajo peso. Y por obviedad era para tener una tecnología lo suficientemente apropiada para un bebé tan pequeño y que no sería fácil de manipular. Y esta es una terapia que también vale la pena decirlo aquí, porque en algunas de las terapias que hacemos como región, Latinoamérica y a veces como país, México llegamos un poquito más tarde de lo que lo hacen otros países. Y claramente este no es el caso en el tratamiento transcatéter. Creo que México está muy bien posicionado desde el punto de vista latinoamericano. No somos el país que más procedimientos ha hecho desde el punto de vista de cateterismo, siguiendo a Colombia y después en México. Entonces, esta es una terapia que se tiene ya más cimentada de unos 4 o 5 años para acá. Entonces, no crean que esto es algo que se está haciendo desde hace 10, 15, 20 años. No es el caso. Y estamos muy a la par de lo que estamos haciendo en otras partes del mundo. Y los dos conceptos claves de esta charla serán nuevamente reforzarles que en estos bebés tan pequeñitos, lo que menos pretenderíamos sería lastimar el vaso, ¿no? Entonces, lo que jamás haremos será aplicar la arteria. Entonces, nunca entraremos a un acceso arterial, siempre lo hacemos por el abordaje venoso. La vena es muy noble, es complaciente y puede distenderse al calibre de 4 French, que es muy delgadito, lo que utilizaremos para llevar el dispositivo. Y un dato muy importante, y aprovechando que veo caras conocidas y que si no menciono sus nombres me van a dejar de querer, como el doctor Teo Contreras, que está aquí, ya lo veo viéndome, pero es claramente este procedimiento depende en una enorme medida en el apoyo de nuestros colegas ecocardiografistas que van determinando los pacientes apropiados, que van guiando el procedimiento y que nos dan la manera de ver el resultado en el mismo momento. Entonces, el que podamos contar con su apoyo es fundamental, por un lado, y también lo será el apoyo de neonatología durante todo el proceso y también de anestesia en el cuidado de sus pacientes, y quizás ese será el punto en el que nuevamente me detendré un poquito más adelante para enfatizar los aspectos desde el punto de vista anestésico. La forma de este conducto arterioso, nuevamente regresando un poquito más a lo cardiovascular, es que ustedes saben que puede tomar diferentes morfologías y diámetros. En términos generales, esta clasificación se establecía solo de la A a la E. La clasificación conocida como Krichenko, que se inició en Toronto, donde tuve la oportunidad de entrenarme, y esta clasificación adicional de la F se hizo precisamente para el prematuro, que se le determina el patrón F de fetal,
y que, como pueden ver, es un conducto muy largo, que tiene un canal sumamente largo, que va estrechando un poco hacia su llegada a la pulmonar, pero ese hecho de que sea tan largo será la mayor ventaja para nosotros en el tratamiento por cateterismo y porque resulta muy lógico entender por qué. Porque lo que queremos hacer es colocar un dispositivo que sea muy pequeño, que sea suficiente para evitar el flujo de cortocircuito que tiene de la aorta hacia la pulmonar, se pueda alojar dentro del conducto arterioso, pero que obviamente no sea capaz de intervenir en la estructura vecina que sería la aorta o la rama izquierda de la arteria pulmonar. Entonces, este dispositivo que originalmente se llamaba como oclusor para conducto arterioso tipo 2 para tamaños adicionales, así se denominaba originalmente. La gente de marketing aquí con Amex va bien ponerle un nombre más sexy y ahora le llaman Piccolo, pero entiendo uno por qué. Y bueno, Piccolo es evidentemente por pequeño y porque es sumamente pequeño. Es una diapositiva de su tamaño, diámetros de 3, 4 y 5 milímetros y longitudes de 2, 4 y 6 milímetros. Y el que más utilizamos es el de 2 milímetros de longitud. Repito, lo que queremos es dejarlo solo adentro del conducto arterioso en ese canal que es bastante largo. ¿Qué indicaciones tiene esta terapia o en la cual está aprobada por la FDA en Estados Unidos? Es para el paciente, son para los pacientes de peso mayor de 700 gramos, que tengan una edad mayor de 3 días, que tengan un diámetro no menor de 4 milímetros en su sitio más estrecho. No mayor, perdón, no mayor. Conductos que son más grandes, que son de 5 o 6 milímetros, son los menos frecuentes, afortunadamente, pero esos no serían quizás los mejores candidatos porque pudiera haber una posibilidad de desplazamiento del dispositivo. Las contraindicaciones serían las opuestas a las que he mencionado, y aquellos que tengan lesiones asociadas como infartación de aorta o estenosis ya de esa rama pulmonar izquierda, o que tengan una utilización de ese conducto arterioso, por ejemplo, el paciente con hipertensión arterial pulmonar persistente, el recién nacido, en el que evidentemente ese cortocircuito inverso de derecha a izquierda le está permitiendo a ese paciente vivir porque está manteniendo su gasto cardíaco. Entonces, en ellos evidentemente estaría contraindicado. El ensayo clínico, lo que se le llama en Estados Unidos el ensayo pivotal, es para que la FDA pueda dar autorización a un tratamiento nuevo, una nueva terapia. Y este estudio se llevó a cabo en diferentes instituciones en Estados Unidos. Fue un registro prospectivo y multicéntrico que se llevó de 2017 a 2019. Incluyó a 200 recién nacidos y a 100 menores de 2 kilos. Y tuvo dos objetivos primarios y un objetivo secundario. El objetivo primario de efectividad era definir la capacidad de cierre completo del conducto a los 6 meses de implante. Y fue exitoso en el 95% de la cohorte total. E interesantemente, a menor edad del paciente y a menor peso del paciente, mayor probabilidad de éxito de la terapia. El objetivo primario de seguridad era establecer la tasa de complicaciones a los 6 meses post-implante y evaluar si había obstrucción de rama izquierda de la arteria pulmonar o aorta a los 6 meses. Y se cumplió también el objetivo de seguridad, donde solo ocurrieron 4 eventos de seguridad, 2 pacientes que requirieron transfusión, un paciente que tuvo hemólisis transitoria, un paciente que tuvo una obstrucción parcial de la aorta, 5 pacientes que desarrollaron insuficiencia tricuspidia visible por ecocardiografía al control del procedimiento, que no se correlacionó con algún compromiso clínico, pero que sí se estableció su presencia. Y la embolización del dispositivo, es decir, que se haya movido ese dispositivo, sucedió en 5 pacientes. Este dispositivo es muy pequeño y es muy blandito, y afortunadamente la posibilidad de recapturarlo con los catéteres especiales que tenemos es alta. No deja de ser un riesgo importante y que siempre debe mencionarse evidentemente a los padres, ¿no? Y a todo el equipo médico que participe. Y si pueden ver entonces en ese registro la mayor cantidad de pacientes, pues evidentemente correspondía a lo que ya mencionó el doctor Sánchez Luna, pacientes de alrededor de 1000 gramos, 900 gramos, que tenían una edad gestacional entre las 24 y 28 semanas de gestación,
Más adelante, también, como él lo mencionó, en su centro se aboga más por la terapia transcatéter en pacientes de mayor edad gestacional. En pacientes de menor edad gestacional, ellos parecen favorecer el tratamiento quirúrgico. Desde el punto de vista de los desenlaces del procedimiento en sí, muchos también de la duda que muchos de nuestros colegas nos hacen, muchos de los cardiólogos, pediatras o muchos de los neonatólogos, incluso es que estaríamos llevando a nuestros pacientes a una sala de cateterismo donde estamos viendo todo en una sala de rayos X y nos estamos utilizando un medio de contraste para poder visualizar las cosas. Se utiliza una muy baja cantidad de contraste. La mayoría de los procedimientos requieren 1 o 2 mililitros de material de contraste y el resto del procedimiento, repito, se ve todo desde el punto de vista ecocardiográfico. Y si vemos entonces la efectividad del tratamiento, también es importante mencionar que, a diferencia de lo que a veces vemos en pacientes más grandes, en donde cerramos el conducto arterioso y vemos flujos todavía residuales en ecocardiografía, en el cierre del prematuro de bajo peso, muy claro cómo la inmensa mayoría tienen un cierre completo del flujo y ya no se ve desde el punto de vista ecocardiográfico en los controles del día siguiente o de las siguientes semanas. La experiencia europea es muy similar a la descrita en ese mismo artículo del registro, y entonces esto motivó a que, bueno, este es un resumen de lo que hacemos para la terapia, donde se evita la función arterial. Nuevamente resaltar la importancia del ecocardiograma para la planeación, guía y evaluar el resultado del procedimiento. Que colocamos el dispositivo dentro del conducto porque queremos evitar que obstruyamos la rama izquierda de la arteria pulmonar o la aorta previo a su liberación. Que muchas veces podemos utilizar algunos marcadores especiales como un catéter o las líneas PIC que ustedes colocan, que son muy útiles para visualizarlas en el fluoroscopio, y o la sonda o el termómetro esofágico para quienes cuenten con él, también resulta bastante útil. Nuevamente, enfatizar que mucho de esta terapia dependerá de una coordinación bien establecida entre el equipo de neonatología, cardiología, anestesia, para que pueda haber para que pueda haber un compromiso desde el transporte del paciente a la sala de neumonía y su regreso y el apoyo que estará recibiendo durante el procedimiento, enfatizando nuevamente también el control de la temperatura de estos bebés, que en la sala de neumánica tomaremos algunas medidas en particular para evitar que baje la temperatura de estos pacientes. Las limitaciones de este estudio son importantes siempre mencionarlas, porque repito, el objetivo tiene que ser muy claro de decir que esta terapia no es perfecta, y estas limitaciones de este estudio es que no se vio desde el punto de vista cuáles eran los desenlaces clínicos, era simplemente evaluar la efectividad y la seguridad del procedimiento. Un tiempo óptimo de intervención no se ha comparado propiamente con todas las modalidades. Lo único que tenemos, que mencionó el doctor Sánchez Luna, o lo que se tiene actualmente son solo revisiones retrospectivas o comparativas de la terapia, pero no ensayos clínicos controlados, que sería lo ideal, pero difíciles de elaborar por obviedad en estos pacientes. Lo que sí es un hecho es que la aprobación de la FDA para esta terapia se dio en un tiempo récord y se convirtió en una terapia altamente utilizada en varios centros de Estados Unidos, Memphis, Tennessee, el más importante, Los Ángeles, Filadelfia, Chop, Boston, empezando cada vez más también, Toronto. Entonces ha ido penetrando cada vez más en distintos grupos como una alternativa muy viable. Y quise mostrar esta diapositiva porque es la experiencia del doctor Sánchez Luna y del doctor José Luis Unzumegui, que es el intervencionista del Hospital de Bebé de Marañón y que es un extraordinario intervencionista, es un gran amigo y muy entrón, como decimos, para toda la terapia transcatéter. Entonces ellos publican este estudio de la experiencia que tienen, y eso es simplemente la conclusión, que no es lo ideal, ¿no? Tienen que analizar todo el estudio, evidentemente, y analizar la discusión, pero sí muestra cómo ellos refuerzan el mensaje que dijo el doctor Sánchez Luna, en donde han ido optando por el tratamiento percutáneo en mayor número de sus pacientes, y que por lo que le entendimos es una terapia que ellos reservan para el paciente que tiene mayor edad gestacional, que ha fracasado el tratamiento farmacológico, pero que lo han usado en un número importante ya de sus pacientes y se ha convertido en la terapia quizás más favorecida por ese centro en pacientes que tengan igualdad de circunstancias por sobre la cirugía.
Este otro estudio es muy interesante, es también relativamente reciente, es del grupo francés, que ellos me parece que tienen una manera de hacer estudios muy bien organizada entre los distintos centros en Francia. Y este es un estudio comparativo, llamamos Matched, y donde hacen una corte muy similar en la población para los que van a un tratamiento quirúrgico y para los que van a un tratamiento transcatéter. Y brevemente también, porque la diapositiva es un poco cargada y no se ve toda la parte de la información clínica que quisiera que vieran, pero sí muestra cómo no hay una diferencia importante del tratamiento en desenlace ni complicaciones si se da por tratamiento quirúrgico y si se da por tratamiento transcatéter. Es decir, el tratamiento dependerá del centro, del grupo y de las capacidades que tenga cada quien para poder dar el tratamiento a estos pacientes. Nuevamente recordando que la inmensa mayoría de los pacientes quizás no la necesiten, pero si hay un número muy importante de pacientes que sí lo requieren y en esos en el que ha fracasado el tratamiento farmacológico vale la pena intentarlo. Les muestro entonces ejemplos que creo que serán un poco más visuales y más claros de lo que he tratado de decir con palabras, pero bueno, estos son los primeros casos que empezamos a hacer en Torreón, con el doctor Alvarenga y todo el equipo de la Unión de Torreón, un equipo muy comprometido y también muy entrón a toda la terapia invasiva por catéteres. Bebés que estaban cercanos a los 2 kilos, ¿no? Pero pacientes que, como mencionó el doctor Santos, ya un poquito más grandecitos, 21 días que seguían ventilados, que estaban con derrame público ventilado, tratamiento farmacológico fallido, y en este paciente que podemos colocar el dispositivo teniendo marcador visual el termómetro esofágico y también un catéter central, en donde podemos, repito, poder avanzar este catéter muy delgado, muy hidrofílico, es decir, como muy navegable y que va a llegar hacia el conducto arterioso a través del lado derecho del corazón y podemos desplegar el dispositivo. El tratamiento lo fuimos, repito, haciendo en otros pacientes. Este es otro ejemplo de un bebé de 1.8 kilos y lo que quería que vieran es el resultado del ecocardiograma aquí, donde se muestra cómo está el dispositivo ahí colocado y sin interferir en el flujo de la rama izquierda de la arteria pulmonar y también libre la aorta en todo su recorrido sin generar ningún granito obstructivo. Nuevamente, recordando este mensaje, lo que queremos es dejarlo justo a la mitad del conducto. Y fuimos aumentando un poco la barra de complejidad en el sentido de hacer estos procedimientos en bebés más pequeños. Este bebé de 950 gramos, tratamiento también fallido a tratamiento farmacológico. Nuevamente este mensaje de que el control estricto de la temperatura es una regla y tiene que ser absolutamente entendida en todo el equipo. Se apaga el aire acondicionado en la sala de pneumonía, se calentan soluciones para poder estar apoyando al bebé con soluciones tibias y nunca frías. Usamos sábanas térmicas cuando se tienen disponibles y estos pacientes también es una pregunta frecuente. No los solemos ni relajar, ni mucho menos. Pacientes que con una dosis baja de fentanil nasal muchas veces es suficiente para poder llevar a cabo el procedimiento, que puede tardar en los primeros casos en a lo mejor una media hora, 45 minutos, pero que a mayor experiencia uno puede hacer estos procedimientos en aproximadamente 10-15 minutos. Nuevamente, el mensaje que damos muy poquito material de contraste, no lo volvemos a hablar, no lo hacemos para el resto de nuestros pacientes, siempre evaluamos después del resultado con ecografía, no en niños, obviamente. Y otra vez, como el dispositivo es bastante blando, bastante suave, pero es bastante firme también para mantenerse en la posición del conducto y no moverse y poder mantenerse en una posición segura y estable para cerrar el conducto sin desplazamiento. Los más pequeños que hemos hecho, este ejemplo que tiene 830 gramos, hay otro caso de 790 gramos, hemos hecho también mostrando que es un dispositivo muy pequeño que se puede utilizar en este catéter muy delgadito. Es la sonda de ecocardiograma más pequeño, es la sonda neonatal, le llamamos, y miren cómo abarca prácticamente toda la longitud del tórax de este paciente. Y otra vez el mensaje que este dispositivo colocado en su sitio estará ya
cortando el cortocircuito de aorta arteria pulmonar sin interferir en las estructuras. Y siempre esta diapositiva me parece que son las más importantes porque nuevamente es un testamento de que todo es mejor en trabajo en equipo. Esto no es ni mío, ni de Amel, ni de Rosa, ni de Fausto, ni es de muy importante de personas que han ido incorporándose a creer en esta terapia como una alternativa para estos pacientes. Y se alcanza ya en las distintas rincones del país, lo cual es algo muy gratificante. Y en ese sentido también siempre reconocer la labor que han hecho nuestros colegas en Guadalajara, que son los que tienen una serie muy grande, son los que ya han dejado esta terapia como la primera línea de tratamiento invasiva para sus pacientes. Y hablando en específico lo que se ha logrado aquí en el estado, en Monterrey, aprovechando que están aquí, mencionar lo extraordinario, el extraordinario trabajo que hacen como equipo, lo talentosos que son, pero además lo éticos y lo profesionales y los responsables que son, el doctor Kenneth Magán, la doctora Cintia, la doctora Cristina Aguilar, el doctor Teo Contreras, la doctora Jocelyn Castro, la doctora Cámara García Anestesia, en fin, todo un equipo muy comprometido que junto con el equipo del Hospital de Especialidades Ginecobstétricas de Nuevo León han empezado a incursionar en esta terapia. Este es el doctor Kenneth, la doctora Cintia, la doctora Aguilar, en uno de los casos, colocando este dispositivo en un procedimiento que fue afortunadamente llevado a término, no hubieron complicaciones, nuevamente siguiendo las recomendaciones de lo que tiene esta terapia indicada, tener muy bien al paciente desde el punto de vista de temperatura, de control de la sedación, en la posibilidad de dejar este dispositivo en su sitio y con un regreso hacia la unidad de cuidados intensivos neonatales sin mayor complicación. Hemos también implementado este modelo de traslado, un instituto donde yo laboro, que es el Instituto Nacional de Cardiología, que no tiene una unidad propiamente de cuidados intensivos, pero sí hemos establecido esta red de apoyo con hospitales que pueden llevar a su paciente, nosotros hacemos el tratamiento y regresan a su unidad de cuidado posteriormente. Esta es la experiencia que se tiene en términos generales de lo que hemos hecho, 31 pacientes en los últimos 2 años, incluyendo la pandemia, que no fue una cosa, como sabemos, pero que no fue motivo tampoco de interrumpir el tratamiento para los pacientes en donde se consideró posible esta terapia. Un cierre que ha sido afortunadamente exitoso en todos los casos. Un caso de embolización para el equipo de Guadalajara que pudieron rescatar con el mismo catéter sin mayor problema. Por a veces no ha habido otra complicación de embolización. Un paciente que tenemos con una obstrucción parcial de la arteria pulmonar izquierda que genera un gradiente entre 15 y 20 millones de mercurio, que quizás no sea algo significativo ahorita y estaremos solo vigilando. Un paciente que ha tenido obstrucción de la aorta. Como pueden ver, un número no especial de pacientes que son menores de 1000 gramos y que nuevamente recalcan el punto de que esta terapia se le puede ofrecer a los muy chiquititos de una manera segura y efectiva. Y también, nuevamente, terminar esta charla diciendo que, como bien mencionó el doctor Sánchez Luna, hay una tendencia actual de ser mucho más conservadores en términos generales, lo cual me parece que es lo correcto en la inmensa mayoría de nuestros pacientes, ¿no? Que mucho de esta tendencia de mantenerse en manejo conservador ha probado que no hay peores desenlaces en estos niños, ¿no? Pero que aquellos pacientes que sí tengan un conducto dinámicamente significativo, que tengan repercusión hemodinámica, que tengan insuficiencia cardíaca, que sí necesiten generar un problema importante en el cuidados intensivos neonatales, la evidencia es también ahí bastante contundente. Hay que cerrar ese conducto arterioso. Intentamos siempre con fármacos, no se logra, volteamos a ver las siguientes posibilidades. Y si vamos a voltear a ver esas posibilidades que son desde el punto de vista invasivo, entonces tenemos 2 oportunidades de hacerlo. Uno sería el tratamiento quirúrgico y otro sería el tratamiento intervencionista. Y repito, para el mensaje de esta charla, nuevamente, el final es enfatizar que el manejo puede ser conservador. Cada neonatólogo o neonatóloga piensa diferente. En algunas, aquí todas las opiniones son respetables.
Cuando tengamos, eso también sucede en nosotros, en los cardiólogos pediatras, pero cuando tengamos un conducto con repercusión hemodinámica, entonces sí hay una opción o sí hay una necesidad de dar tratamiento, que sepan que no nada más está la cirugía para el tratamiento de estos bebés, sino que también ya existe una alternativa del tratamiento por cateterismo para hacerlo. Les agradezco haberme escuchado y estoy atento a sus preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Sandoval Jones. Le voy a pedir al doctor Ismael David Piedra Noriega, como va corriendo un poquito el tiempo, si nos pudiera por ahí sintetizar en alguna pregunta que quisiera que respondieran en conjunto. No sé si tengas alguna pregunta, Ismael, por favor. Sí, doctor. Además de felicitaciones que están cayendo aquí en el chat, quisiéramos saber cuál es el protocolo de seguimiento, consultas, revisiones, ecos que se requieren para un niño o un bebé que fue atendido de esta manera. Muy bien, no sé si quieran responder. Quisiera que fuera de manera conjunta. Me gustaría preguntarle, por ahí mencionaran que estaba el doctor Teo. No sé si le pudieran pasar el micrófono al doctor Teo también que participara. Claro que sí. Por favor, si se lo pudieran llevar. También me gustaría después. Muy bien, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a Juan Pablo. Mi respeto y admiración, Juan Pablo. Efectivamente, esto es un trabajo en equipo, como bien lo dijo Juan Pablo, en algún punto de la charla. Y nosotros como ecocardiografistas creo que somos los que inicialmente seleccionamos este tipo de conducto arterioso. No todos los conductos son iguales, no todos los pacientes son iguales. Al final sabemos que cada paciente hace su estadística. Esto lo tratamos de hacer de forma muy exquisita. Al momento de hacer el ecocardiograma tratamos de hacer un estudio que nos permita tener una dirección hacia el camino intervencionista, hacia el camino quirúrgico o simplemente el camino que muchas veces elegimos es el tratamiento farmacológico, y que también resulte y que también funcione. Yo creo que todos los caminos son válidos. Aquí lo más importante es eso, seleccionar. Y una vez seleccionado, eligiendo el mejor método, yo creo que al final el éxito tiene que estar ahí. La respuesta a la pregunta que se hizo, pues bueno, lo que tratamos de hacer es estar seguros que ese dispositivo está ahí después de colocado. En esa fase aguda, estar seguros que ese dispositivo no se mueve, estar seguros que el paciente en el resto del corazón pues lo está pasando hemodinámicamente bien, compensado. Y el seguimiento definitivamente tiene que ser dependiendo de si ese paciente tiene otra cardiopatía agregada o solamente se trataba de un conducto arterioso. Muchos de estos casos son conductos aislados y que podemos hablar de un grado de curación en diferentes etapas. Yo creo que esto que se platicó es la curación de la fase aguda, y ya conforme el paciente va avanzando y va ganando peso y va ganando madurez, por supuesto se habla de una curación total. Entonces, la respuesta en conclusión, tiene que haber una vigilancia ecocardiográfica obligada en estos pacientes. Por lo menos, hablaría yo que durante el primer año de vida y en muchos de estos pacientes prematuros, tendríamos que seguirlos muchas de las veces, tal vez por años, para estar midiendo otras cosas como presión pulmonar, función ventricular y por supuesto la posición del dispositivo, que siga obviamente funcionando como debe. Muchas gracias. Ahora también, como parte y complemento de la pregunta, me gustaría conocer la opinión del área de cirugía, de cardiocirugía, del doctor Quesada, si nos pudiera también apoyar ahí, aportando un poquito de lo que es su opinión. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor. Felicidades. Este es un tema muy interesante porque estamos tratando a los pacientes más pequeños que hay en nuestras vidas, ¿no? Son pacientes que son un reto siempre, desde el nacimiento mismo del niño,
la estabilización por parte de neonatología y el cómo nos presenten ese paciente. ¿Sí? Lo que dijo Teo es bien importante, el seleccionar adecuadamente a cada uno de ellos. Aquí no es de que este es tuyo o es mío, es simple y sencillamente a qué terapia es más viable este paciente y dirigirlo hacia él. ¿Sí? Ese es un tema. La otra es, qué bueno que ya estén estos dispositivos aquí, porque muchos de estos pacientes los llevábamos múltiples cirugías y nos hacían múltiples complicaciones. La principal de ellas es que duraban mucho tiempo intubados. Y eso tiene una repercusión muy importante. A veces no lo veíamos más allá del acto quirúrgico, pero siempre hay que tomarlo muy en cuenta porque la displasia broncopulmonar es una de las complicaciones pues, que más tenemos y está muy asociada con el acto quirúrgico. Esto disminuye mucho la incidencia y eso es algo muy bueno. Ahora, esto es bien importante en la cuestión de educación y tenemos que remarcar los parámetros de cada uno de ellos. Y la otra es estar muy atento a las complicaciones. Existen reportes de ruptura de vena cava, de perforación cardíaca, de lesión de la trifístide y de desplazamiento del dispositivo o estenosis aórtica o de la rama izquierda. Entonces son de los temas que sí el ecocardiografista nos ayuda mucho a estar al pendiente de ellos. ¿Sí? Entonces, esto es un trabajo en equipo en donde si ustedes están haciendo este tipo de procedimientos, muchas veces nosotros estamos al pendiente de ellos por las potenciales complicaciones que puede haber. ¿Sí? Que nunca deseamos que suceda eso, pero pueden llegar a suceder eso. La verdad te felicito. Qué bueno que estén haciendo este tipo de terapia. Es una terapia coadyuvante, muy bueno. Sí, y como dice Teo, muchas de las veces tenemos otras cardiopatías asociadas, pero nos ayuda mucho a sacar al paciente de la fase aguda, resolver el problema agudo de ese paciente, llevarlo a un estadio distinto y poder ofrecer otro tipo de terapias cuando tienen cardiopatías asociadas. Muchas felicidades. Muchas gracias. Ahora también, permíteme tantito, Ismael, me gustaría conocer también la opinión por parte del área de neonatología. Si me lo permiten y si está de acuerdo, la doctora Ana Laura Juárez Salinas, me gustaría también conocer la opinión de la doctora. La tomo de sorpresa y una disculpa, doctora, pero Sí, me no te gustaría preocupes. conocer tu opinión. Y de hecho, durante la charla del doctor Sánchez Luna, platicando aquí con el doctor Quesada, de lo importante, pues, relacionado con una pregunta que hizo la audiencia acerca de cómo, si no hay un cardiólogo, si no hay un ultrasonido o una persona adiestrada que pueda hacer el diagnóstico, cómo los neonatólogos podemos, pues, hacerlo, ¿no? Pensar en el conducto arterioso más en estos niños que son, pues, de muy bajo peso, que son de una edad gestacional muy pequeña. Y pues mencionábamos eso, ¿no? La importancia de la clínica, de ver a un paciente cómo están los pulsos, si este paciente se está distendiendo, si estamos teniendo que aumentar los parámetros del ventilador, si tiene mucho tiempo entubado, etcétera. Pero bueno, yo creo que de parte de neonatología sería más que nada de identificar datos de alarma y saber en qué momento tener que hacer la intervención tanto del cierre farmacológico y cuándo hablarle al cirujano o al cardiólogo pediatra para que haga otro tipo de intervención. Eso sería. Muchas gracias. Ahora sí, doctor, ya. La respuesta. Si gusta también compartirnos un poquito de la respuesta. Coincidiría con las tres que se hicieron. Creo que ya se mencionó bien, ¿no? Es tratar de identificar el paciente correcto, intentar siempre el algoritmo de manejo, ¿no? Que siempre tiene que empezar a hacer un manejo conservador en la medida de lo posible, de no ser factible un control de sus pacientes sin que tengamos que intervenirlo desde el punto de vista médico. El farmacológico deberá ser siempre la primera alternativa, porque créanme que si llega a haber historias en donde hay colegas que nos llaman para ver si podemos empezar a ofrecer este tratamiento percutáneo y ni siquiera hemos intentado hacer cierre farmacológico o no están intubados o ventilados y realmente entonces uno ya no entiende la motivación clínica para hacerlo. Entonces creo que es ser respetuoso de la terapia, respetuoso del paciente, ¿no? De no prostituir nunca las terapias ni quirúrgicas ni invasivas ni por cateterismo.
porque eso es algo que sucede, ¿no? Entonces, evitarlo. Y al seguimiento de esos pacientes, por lo que ya mencionó el doctor Teo, habitualmente hacer un rastreo al día siguiente es útil para verlo del grado de insuficiencia tricuspidea, si es que está presente o no. Algo que también es importante desde el punto de vista del manejo que nuestros colegas de neumología hacen la perfecta es el control de los líquidos en estos pacientes, porque se da el fenómeno donde venían muy restringidos de volumen y ya cerrado el cortocircuito, esos pacientes ya no tienen que estar restringidos de volumen, porque pues, evidentemente ahí empezará un problema de hipovolemia, no queremos eso, ¿no? Entonces, un ajuste que para nosotros los cardiólogos pediatras parece que es bueno, ya llegamos, apoyamos en lo que se pudo, ya es problema en todos los que lo resuelvan. No debe ser así, es siempre acompañar en lo que podamos apoyar, hacerlo y siempre escucharlos a ellos porque son, repito, en definitiva, quienes mejor conocen a los pacientes y los que nos los presentarán al doctor Quesada o al doctor Kenneth, la doctora Cintia, la doctora Aguilar, y que pasarán a través de Teo para que tú y el resto de los colegas de cardiografía para su adecuado diagnóstico y tratamiento. Gracias nuevamente. Sí, tenemos un socio que quiere hacer una pregunta, doctora. Buenas noches. Yo tengo una pregunta, digo, felicidades por su presentación. Ustedes que tienen ya tiempo trabajando con esta técnica, ¿tienen algún resultado en el desarrollo a los 2 años? No, los controles más grandes son de mayo acá. Le puedo decir que son 6 o 7 pacientes que ya tienen este control de casi 2 años, ¿no? Que son los primeros que hicimos. La foto que le mostré de la chiquitina, pues es claramente una de las fotos más representativas del adecuado desarrollo que tuvo, ¿no? Después del tratamiento, y que no fue por el cerrar el conducto arterioso, fue, digamos, parte de un todo, ¿no? De su cuidado integral y de que pudiera ingresar cuando tenía el peso apropiado, cuando todos los objetivos se habían alcanzado. Desde el punto de vista de neurodesarrollo, sé que la gente finalmente es lo que está buscando activamente para ver un poquito más objetivo qué desenlaces se tienen en este sentido, pero no que nada que yo sepa al menos desde el punto de vista del desarrollo neurocognitivo esté reportado todavía de la terapia, o lo haría tampoco hacia la quirúrgica, tampoco sé si hay algo en ese sentido. Ok, gracias. Digo, finalmente los niños que tienen conducto arterioso quirúrgico tienen mejor desempeño después del desarrollo por toda la cuestión hemodinámica. Entonces sí sería interesante. Sí, creo que nuevamente como la usaba del registro creo que muchas veces es un poquito es un poquito difícil juzgar que fuera la cirugía lo que provocó eso, porque no creo que tenga que ver nada que ver con la cirugía en sí. Es creo que ver con la población en sí, que es muy vulnerable en ese punto, y son pacientes que tienen 500, 600 gramos y una comorbilidad muy importante, ¿no? Entonces, creo que es difícil tratar de identificarlos nada más como diciendo, los pacientes que fueron llevados a cirugía o a tratamiento por cateterismo tuvieron este desenlace desde el punto de vista del neurodesarrollo. Gracias. Pues bien, pues muchas gracias, doctor Juan Pablo Sandoval Jones. Si me permites, tantito nada más para entregarte el reconocimiento de los organizadores de esta sesión. Doctor, pues muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de terminar, quisiera hacer un breve comentario y hacer una mención. En especial, hace poco se celebró, en octubre, el mes pasado, lo que es el encuentro anual de la Academia Americana de Pediatría, que fue en Anaheim, allá en California, y hubo 2 integrantes ahí del consejo directivo que se fueron fueron al congreso, y llegaron muy entusiasmados porque durante el congreso hubo diversos reconocimientos, como ustedes saben, que existen en los congresos, de presentación de carteles,
Y particularmente en un escenario tan importante, hubo por ahí un cartel que fue premiado como el mejor cartel de residentes. Es el premio, el reconocimiento al mejor cartel de residentes que se presentó el pasado octubre en el encuentro de la Academia Americana de Pediatría. Y fue de una residente que está llevando a cabo su residencia de pediatría aquí en el estado de Nuevo León, particularmente en el Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE Regional. La doctora es la doctora Carla Renata Bruni Guerrero. Ella aquí está presente, fue invitada y nosotros queremos, si puede pasarle, por favor, doctora. Su cartel se llamó Contribuciones a la Pediatría Global de los Países de Ingreso Medio, de Bajo y Medio Ingreso. Es una mirada de lo que fue el encuentro anual de la Academia Americana de Pediatría del 2020. Doctora, pues felicidades por este reconocimiento. Muchas gracias. Y pues no sé si quiera unas palabras. Sí. Hola. Bueno, pues la verdad es que fue una gran sorpresa para mí. Para empezar, pues un gran gusto poder acudir y un gran esfuerzo. Yo creo que todos imaginarán que para un residente no es fácil llegar a una reunión de este calibre. Y pues más que el reconocimiento, la verdad es que creo que es muy importante que todos los que son maestros sigan impulsando a sus residentes. Uno no sabe dónde está el próximo gran científico o alguien que va a descubrir grandes cosas. Y yo creo que todos podemos aportar un poquito más a nuestra práctica diaria y que ustedes son inspiración. Entonces, que no pierdan esa magia que todos tenemos cuando somos residentes para que sigan impulsando a sus residentes a lograr grandes cosas. Gracias. Muchas gracias, doctora Bruni. Nosotros también, pues, ya la comprometimos para que en la próxima sesión virtual pues, nos acompañe. Ya saben que a través del año, desde que iniciamos la gestión, ahora en el 2022 hemos estado invitando a los residentes de los diversos hospitales del área metropolitana de Monterrey para participar 5 o 10 minutos de presentación o de un trabajo de investigación o de un caso clínico. Entonces ya la comprometimos para el próximo 17 de noviembre, el jueves, para que también estemos al pendiente. Ya saben que están invitados. Muy bien. Con lo anterior, damos por terminada nuestra sesión plenaria conjunta del Colegio de Pediatría de Nuevo León, AC y la Sociedad de Neonatología del Estado de Nuevo León. Doctora Ana Laura, muchas gracias. Llevada a cabo pues en este Hotel Safi Metropolitan en San Pedro Garza Nuevo León, en el área metropolitana de Monterrey. A continuación, los invitamos a disfrutar de una exquisita cena que se ha preparado para ustedes, que espero pues que la disfruten. Buenas noches.